Buenos días, en este video le voy a dejar un repaso del último tema que vimos en clase, que es posición por intersección de líneas. Vamos a ver en pantalla el apunte página 64, ¿eh? Donde explica que para ubicar una posición en una carta topográfica se comienza primero por una zona, por una área donde nos encontramos, para luego buscar líneas de posición, para luego encontrar una segunda línea de posición y nos determine nuestro punto de posición, que es la precisión máxima que tenemos que determinar. Entonces, el procedimiento se llama técnica de posición por intersección de líneas, como dice el apunte, y hay tres tipos de líneas que podemos encontrar para interceptar en la carta. Las primeras líneas o primer tipo de líneas son líneas que se ven en la carta topográfica y se ven en el terreno. Son líneas físicas, caminos, ríos, pircas, tendidos de eléctricos de alta tensión. El segundo tipo de líneas son líneas que se pueden ver en la carta topográfica y se pueden medir en el terreno, como son las curvas de nivel y sus respectivas cotas. Para esto tenemos que tener el instrumento de medición de altitud, como es el altímetro, que viene en relojes con altímetro. Hay aplicaciones celulares que ahora tienen altímetro, o los viejos altímetros de montañismo que se usaban. Y el tercer tipo de línea, que no la vemos ni en el terreno ni en la carta, pero se pueden medir en el terreno y dibujar en la carta, son las direcciones. Se miden en el terreno con el instrumento de orientación, que es la brújula, un rumbo hacia una referencia que vemos en el terreno, y esa referencia que la tenemos en la carta, con el transportador dibujamos la misma dirección a través del contrarrumbo. Obviamente, para hacer esta técnica de posición tenemos que tener el kit de navegación completo con la carta topográfica. Si tenemos el altímetro, está buenísimo, y la brújula, ¿sí?, para hacer la técnica con las líneas tipo 3 o el tercer tipo de línea. Vamos a ver sobre la carta topográfica. Imagínense que estamos con esta carta topográfica, que es Copina, y vamos a trabajar o a recorrer la zona de estancia La Higuerita, ¿eh? Esta es nuestra área de posición donde vamos a estar. Fíjense que acá podemos ver un camino que viene desde San Clemente. Ingresamos por este camino. El camino sigue una huella hacia el norte y gira un poquito hacia el este. Si seguimos por esa huella, ¿sí?, ya nos lleva directamente a la estancia La Higuera. Entonces, el área de posición es el área de estancia Las Higueras. Tenemos un montón de líneas que son huellas, caminos, y también estamos hablando de líneas tipo 1, las pircas, que son como cadenitas que se ven en las cartas topográficas, y en el terreno se ven las construcciones de piedra que dividen campos, parcelas, y se identifican perfectamente. Y también como línea que se ve perfecto en el terreno y en las cartas topográficas, los cursos de agua. Entonces, por ejemplo, si ingresamos por la ruta San Clemente, giramos en la huella esta, en este caso tenemos una intersección de líneas tipo 1 donde la huella cruza el arroyo. De esa manera, observando la carta, observando el terreno, podemos lograr nuestras posiciones de punto. Dijimos que las líneas tipo 2 son las curvas de nivel,
para los cuales, en este caso están marcadas las principales, pero tenemos las intermedias. Sabemos que la equidistancia es 25 metros, entonces en las principales está la cota, 1200, esta curva. $1.300 esta curva, pero las intermedias podemos calcularlo a través de la equidistancia. Y tenemos otras líneas más de posición, teniendo el altímetro, la podemos materializar o dibujar sobre la carta topográfica. Y después, las líneas tipo 3, que es teniendo el instrumento de orientación, que es la brújula, que nos permite medir rumbos, direcciones en el terreno, hacia referencias. Y en este caso, por ejemplo, tenemos dos referencias que se ven en la carta. Si las veo perfectamente en el terreno, puedo medir desde algún lugar el rumbo, y la técnica es, como yo mido en algún lugar que quiero determinar y no sé dónde estoy, justamente mido el rumbo hacia una referencia y dibujo desde la referencia el contrarrumbo hacia donde yo estoy. Tengo otra referencia que la tengo identificado en la carta y en el terreno, le mido desde algún lugar el rumbo y desde la referencia, a través del contrarrumbo, dibujo la segunda línea para interceptar, y en este caso intercepto dos líneas tipo 3, que son direcciones. Entonces la combinación de líneas tipo 1, 2 y 3 es posible, simplemente tengo que observar en el terreno y en la carta cuántas líneas tengo disponibles para interceptar. De esa manera, la posibilidad de combinaciones es variada. Recordemos que para la técnica de posición por las líneas tipo 3, tengo que tener visibilidad. Si no tengo visibilidad, no puedo obtener la dirección de una referencia en el terreno a través de la brújula. En este caso, si tuviéramos sobre el camino de las altas cumbres, en la zona del puesto de la cuesta, vemos que es hacia el este. Hay una serie de arroyos que nacen y se van juntando, generan un arroyo más grande que es el arroyo Pumahuasi. Entonces, si inclusive tenemos curvas de nivel y vemos que el terreno va descendiendo hacia el este, entonces tenemos información, ¿sí?, que nos da la carta y que lo vemos en el terreno. Avanzamos hacia el este, que es una dirección. Vemos que el terreno baja en la carta y en el terreno empezamos a bajar, encontramos un arroyo, una línea para seguir en la carta, que es el arroyo Pumahuasi. Encontramos curvas de nivel, que si las controlamos con el altímetro, ya sabemos en qué parte del arroyo estamos circulando, desde la cuesta, al camino, al arroyo. Ahí cortamos una curva de nivel, cortamos una segunda curva de nivel, llegamos a una huella que gira hacia el sur, un poquito sureste, seguimos esa huella hacia el sur y llegamos a una cercanía de Estancia Las Higueritas. Si observamos la carta, esa huella sigue para el este, después sigue hacia el sur, hasta que ingresa a un camino, y vemos que en la carta ese camino nos lleva a San Clemente. Entonces las posibilidades de orientación, posición y navegación, inclusive movernos por esas líneas, es variada. Tenemos que observar qué información, qué líneas encontramos en la carta y en el terreno, nos vamos identificando, nos vamos desplazando por esas líneas, vamos logrando posiciones y vamos tomando decisiones en base a la información que logramos. Porque si estamos en esta posición de punto donde se cortan dos líneas, que es el arroyo Pumahuasi con una senda,
queremos ir a la estancia La Higuerita, acá directamente podemos medir desde nuestra posición hacia la estancia La Higuerita y nos da 1,6 kilómetros y 199 grados. Inclusive podríamos navegar con la técnica de navegación recta, directo a la estancia si tuviéramos la brújula, con estos datos que acabamos de obtener de la carta topográfica. Como les decía, las combinaciones de técnicas en este caso son variadas y nos permite movernos con seguridad y con datos medibles, tangibles, datos bastante reales que nos tira la carta. Podemos movernos en el terreno, salvando la distancia de precisión de la escala, la distancia de precisión de nuestra brújula. Pero son datos tangibles con esta técnica de intersección de líneas. Primero identificación de la línea y después intersección de líneas. Recuerden que cuando trabajamos, vamos a volver al apunte, cuando trabajamos con la línea tipo 3, hay que corregir la desviación magnética y como primero medimos en el terreno y esa línea después la dibujamos en la carta, si la desviación es este, se resta, sabiendo el valor, y si la desviación, si es oeste, se resta, y si la desviación es este, se suma. Entonces la técnica de la línea tipo 3, si la enumeramos en pasos, el primer paso es buscar una referencia en el terreno, segundo paso, identificarla sobre la carta topográfica, tercer paso, tomar el rumbo hacia esa referencia, cuarto paso, calcular el contrarrumbo, la diferencia es 180 grados, quinto paso es corregir la desviación magnética, que dijimos, si la desviación es oeste, se resta porque primero estamos en el terreno para entrar a la carta. El paso 6, ubicamos el transportador sobre la referencia en la carta. El paso 7, trazamos la línea desde esa referencia sobre la dirección que indica el ángulo que le sacamos el contrarrumbo. Y el octavo paso sería una segunda línea para interceptar, entonces repetimos el paso del 1 al 7 y se cortarían las dos líneas y quedaría nuestra posición de punto, que en algunos manuales viejos le llaman triangulación porque las dos líneas forman como un triángulo. Es el repaso de intersección de líneas que quería dejarle en este video. Les dejo un saludo.